Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a nuestra segunda charla del ciclo sobre periodismo y opinión en la era digital. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Enrique González, Elvira Lindo, Rosa Belmonte y Arcadio Espada. Para recordaros a los que no estuvisteis en la anterior conferencia, podéis formular vuestras preguntas a través de las tarjetas que os han dejado en vuestros asientos. Yo las iré formulando. Para que realmente veáis que las preguntas se van haciendo a lo largo de la conferencia, por favor, poned vuestro nombre y os iré citando a medida que vaya realizando las preguntas. Y también, los que queráis, podéis hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag conferenciasmutua. Para empezar el debate, os quería preguntar si creéis que a día de hoy vuestros contenidos tienen mayor influencia gracias a Internet y las redes sociales, o si quizás con el exceso de información que existe en la red, esa influencia ha disminuido. Puede empezar el que quiera de vosotros. Enrique. Dilo tú. Me toca a mí. Va. Te toca. Vamos a ver. En los años 60, sin Internet, había alguien que tenía una enorme influencia, aunque no le conociera apenas nadie, que era Manuel Sacristán. En los años 70 y primeros 80 había alguien que tenía una enorme influencia y no solía firmar sus artículos, y era Javier Pradera. Y, desde luego, esas influencias no se han igualado nunca más. ¿Qué tenían? Formaban parte de lo que entonces se llamaba un intelectual colectivo. Si hablamos de personas, es muy difícil que una persona ahora con Internet o sin Internet tenga influencias similares a las que existían entonces. No creo que el volumen de información y la disparidad de opiniones altere el hecho de que hay personas que ejercen una cierta influencia. Pero, mira, puestos a señalar, yo creo que aquí hay una persona que tiene una influencia bastante especial, que es Arcadi, y creo que la tiene más como profesor que como articulista, porque funciona como un pequeño artefacto similar a un intelectual colectivo, al poder contar con un grupo que va formando. Por abreviar, esto de la influencia se está perdiendo. Por alusiones, Arcadio, ¿qué opinas? No sé. Yo creo que eso que dice Enrique es razonable, excepto en lo que a mí toca. Pero tampoco estoy del todo seguro, porque claro, nosotros creemos que Javier Pradera tenía mucha influencia, ¿no? Claro, ¿tenía mucha influencia en qué? Es decir, ¿en qué cambió? O sea, ¿cuál fue la influencia de los editoriales del gran editorialista, del mítico editorialista del país, respecto de la realidad? Por ejemplo, Javier Pradera estaba en contra de Adolfo Suárez. ¿En contra de? Adolfo Suárez, Ah. completamente en contra. Sistemáticamente en contra, dolorosamente en contra, agudamente en contra, inteligentemente en contra. No pasó nada. Javier Pradera era un militante... Acabó pasando. ¿Tú crees? Sí, Javier Pradera era un militante del Felipe, que era un partido que se llamaba Frente de Liberación Popular Español. Más o menos una versión chic del PC. ¿Qué quedó de eso? Nada. ¿Qué quedó de eso cuando efectivamente el diario, en fin, él empezó a actuar no tanto como comunista orgánico, sino como hombre de la izquierda y tal? Nada. O sea, la transición se hizo en contra del diario El País. Eso es una cosa que cuando uno mira la hemeroteca, claro, entonces nos parecía que sí, ¿no? Nos parecía que éramos capitanes, como tú sabrás muy bien, ¿no? Cuando éramos capitanes, pensábamos que el mundo... No, pero tú ahora miras el diario El País, ves los editoriales de Javier tan sólidamente argumentados, con tan, digamos, cemento armado, ¿no? Sus argumentos.
Nada. Todo en contra. Todo ha salido al revés. No. Ha salido exactamente como está previsto. Se aprobó el referéndum de la OTAN y Martín Villa fue consejero delegado de Prisa. Martín Villa, no sé qué quieres decir con eso, pero lo que yo sí sé es que el pobre Javier Pradera dimitió de editorialista cuando el referéndum de la OTAN, se hizo el referéndum de la OTAN dejó de importar, además, y no pasó nada, ¿no? O sea, no, a ver, en fin, esto no es... O sea, yo lo digo porque ese tema de la influencia que nos ha convocado aquí es un tema tan resbaloso, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Javier Pradera a mí me va de perlas. O sea, Javier Pradera era un hombre muy importante, todos le teníamos una gran veneración, yo el primero, pero influencia. Bueno, a ver qué opinan. ¿Qué opináis vosotras? Bueno, yo por salir un poco del tema del país, que espero que no protagonice este asunto. Yo te diré que tengo la sensación, como decía Enrique, que se ha perdido influencia, ¿no? En el caso, a mí realmente si alguna influencia tuve en algún momento, que no lo creo, perder influencia no me importa, me alivia de alguna manera. El problema está en que yo creo que hay una influencia masiva de los lectores sobre los autores, sobre los columnistas. Es decir, que se ha invertido un poco la cuestión. Es ahora el lector, y precisamente por las redes, por lo que tú hablabas, el que quiere tener una influencia absoluta sobre las personas que escriben, el que tiene una opinión reactiva, sobre todo reactiva, más que una opinión creativa de los artículos que se escriben. Y creo que finalmente influyen, claro que influyen y pesan sobre la opinión de uno, porque uno siente, yo supongo que vosotros vais a decir que no sentís nada, pero creo que uno siente la avalancha de la opinión del lector, y aunque piense que no en un primer momento, claro que influye. No sé si ahora mismo hay columnistas como los que yo no trabajaba en El País, cuando tanto Enrique como Arcadi están hablando, no trabajaba, desde luego no conocí, ni lo conozco por dentro tampoco el periódico, porque soy una colaboradora, ¿no? Pero sí que es verdad que lo leía como con 15, o sea, con 17 años, cuando El País salió, etcétera, y creo que sí que tenía un peso, sobre todo porque había muchas menos cosas. Y entonces, pues era igual que todo, tenían más peso los periódicos, tenían más peso 2 canales de televisión, tenían más peso, es una cuestión casi lógica, ¿no? Y luego, como no era sonora, la opinión de los lectores no era tan sonora como ahora, pues realmente creo que sí que el lector depositaba más en ciertas firmas lo que tenía que pensar sobre ciertas cosas, ¿no? Si nos enredamos en si España fue realmente lo que dijo Javier Pradera, etcétera, para mí eso es una discusión interminable, porque además es que no lo sé. Pero sí que creo que yo ahora mismo cuando leo los periódicos, y leo varios periódicos al día, pues no siento que haya firmas que a mí me ejerzan una influencia sobre mí. Ejerce una influencia sobre todo la información, pero la opinión... de alguna manera creo que cuando nos leemos unos a otros todos tenemos un grado de previsibilidad, es decir, que ya sabemos un poco por dónde vamos cada uno, ¿no? Eso lo sabemos entre nosotros y también lo acaban sabiendo los lectores. ¿Y crees que los autores os debéis a las opiniones de los lectores? ¿Debéis No, atenderles? yo creo que pueden ser, o sea, sobre esto hay mucho que hablar, pero yo creo que en muchos casos se ha aportado mucha información, muchas opiniones, etcétera, pero en muchos casos no son opiniones, son simplemente opiniones, no son opiniones que estén fundadas en nada. Yo sí que creo que la persona que escribe en un periódico ahora mismo tiene más, creo que tiene un poco más de cuidado, porque es como si tuviera un sitio serio en el que escribe, sobre el que tiene que responder, ¿no? Con respecto a millones de personas que opinan en Internet, pues que no sé,
Yo estoy en las redes constantemente, cuelgo mis artículos, etcétera y tal, y procuro verdaderamente que no me influyan ni positiva ni negativamente. O sea, porque es como que tú ya sabes también sabes cuáles son las corrientes de opinión de la gente. Tratas de escribir honradamente aquello que piensas, y en estos tiempos yo creo que es complicado. Hay personas que no, pero para mí, que me considero que escribo lo que pienso, pero que soy de alguna manera vulnerable, pues sí que es complicado. Rosa, tú que escribes sobre contenidos más sociales, quizás, ¿te marca más la opinión de los lectores a la hora de plantear tus artículos? No especialmente. A mí me marca que me digan que no escriba de algo, pero en general la opinión de los lectores no. Pero es verdad que en el mundo de las redes sí que se puede ver la influencia desde otro punto de vista. Es decir, tú de pronto ves gente, tuiteros, que dices quién son, y tienen miles y miles de seguidores, o youtubers, y no sabes quiénes son. Es decir, pero hay un mundo que sí sabe quién son. Entonces, en este sentido me acuerdo especialmente del caso de la Noria. Fue en noviembre del 2011, deciden entrevistar a la madre del Cuco, y entonces se produce un movimiento. Yo no lo llamaría un movimiento cívico, porque a mí me parece un poco triste. Es decir, al final el programa acabó cambiando de nombre, pero es verdad que se produjo una especie de jauría tuitera, y los anunciantes y la cadena se asustaron, pero se asustaron porque era una cosa nueva, porque no la habían visto hasta entonces. Y eso lo promueve Pablo Herreros, y hay un montón de gente en Twitter que apoya y dice, no les vamos a comprar más, no les vamos a tal, y la gente, y ya digo, la cadena y se asustan, y los anunciantes. Lo que provoca eso no lo habría provocado jamás ni una columna de opinión, ni 1000 columnas de opinión, ni los editoriales de los periódicos, que en ese momento también se quejaron de la entrevista de la madre del Cuco. Y por tanto creo que la influencia de la prensa en este caso es mucho menor que ese movimiento nuevo que se produce en Internet. Bueno, de alguna manera lo que tú estás diciendo, por ejemplo, un caso que parece frívolo pero no lo es lo que ha pasado con Dolce & Gabbana unos días atrás, ¿no? Sí. Al final ellos no escriben columnas, son personajes públicos, y tienen que acabar pidiendo perdón públicamente por una opinión que ellos tienen muy legítima sobre cómo tiene que ser una familia, ¿no? Y es verdad que ahora hay una piel muy fina para todo. Es como que siempre tienes que responder a un... No, pero además siempre se va a ofender a alguien, ¿eh? Siempre. Digas lo que digas. Lo que pasa que, hombre, a ver, no hay que confundir yo pensaba que veníamos aquí a hablar de la opinión ilustrada, ¿no? De alguna manera. Es decir, pensaba que veníamos a hablar, claro, la jauría hace mucho tiempo que tiene influencia en los asuntos humanos, ¿no? La jauría es, en fin, hay películas, obras de teatro, cosas maravillosas. La jauría, por ejemplo, ha acabado con esto lo sabe mucho mejor Enrique, hablará él, ahora yo le dejo para que él hable. Por ejemplo, la jauría ha acabado con un jugador de fútbol, que es un muchacho que era un padre de familia honradísimo, novio maravilloso, un tal Casillas, que jugaba en el Real Madrid, que de repente, por una especie de azar, digamos, de conjunción de vanidades, etcétera, coincidió la jauría con un tipo que la azuzó, ¿no? Y entonces empezaron a decir que ese chaval, que era, no sé, que tenía todas las copas del mundo y que había sido, en fin, un tío estupendo, y de Alcorcón, me parece además, que era genial. Bueno, pues que era una especie de desastre total y que había que retirarlo y tal. Y han conseguido retirarlo. Pero él también tuvo la influencia de sus amigos de la prensa. No, pero la influencia de sus amigos de la prensa fue nula. Porque efectivamente la prensa es nula ante la jauría desatada. O sea, yo te doy la razón en eso. O sea, vamos a ver. Yo pensaba que en este coloquio íbamos a venir a hablar de cosas nuestras. O sea, una especie de espuma. Digamos, la jauría, o sea, yo de la jauría no he venido a hablar. O sea, la jauría es capaz de cualquier cosa tremenda. La ventaja es que la jauría ahora la tenemos domesticada, más o menos, ¿no? Y bajo seudónimo, que esto es muy importante, porque hay gente que dice, oh, los anónimos son maravillosos, porque claro, los anónimos nunca, de alguna manera, darán el paso, porque para dejar de ser anónimo hay que salir a la calle y coger, en fin, plantar cara, ¿no? Entonces, yo de la jauría no quiero hablar. La jauría, ella va a su camino, adelante, y se carga porteros, programas de televisión,
periodistas, políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo lo que Elvira tiene razón cuando dice una cosa que me parece central. O sea, nosotros somos gente que distrae, que me parece muy bien, y que somos una especie de cosa bonita y tal, mira el periódico, tal, la columna, sí, ya está, pero influencia ninguna. O sea, influencia de Javier Pradera no tiene ninguna, influencia tiene las 169 portadas falsas que el diario El País dedica a Francisco Camps. Eso tiene influencia. Eso tiene influencia, claro. O sea, las 169 portadas diciendo que Francisco Camps es un corrupto, eso tiene una gran influencia. Una gran influencia. Ahora, que salga Elvira diciendo Francisco Camps es inocente, o que salga yo diciendo Francisco Camps es corrupto, no tiene la menor importancia. Lo que tiene importancia son, efectivamente, la información. Y la información, por eso yo creo que cuando yo me dedico a la opinión, me dedico a un aspecto realmente marginal y sobre todo barato del periodismo, ¿no? O sea, porque opinar, como ya se ve en la jauría, está al alcance de todo el mundo, ¿no? Además, en ese sentido tienes que ver que cuando se habla más de una columna de Raúl del Pozo, cuando ha contado algo que le ha dicho Rosalía de Bárcenas, Sin duda, no cuando emite su opinión. Efectivamente, sí, Es decir, sí. cuando da una información. ¿Y de qué Me modo, abstendré de todas maneras de opinar sobre eso, pero bueno. de qué modo Era un valoráis, ejemplo. de qué modo valoráis vosotros el éxito de vuestras propias columnas? ¿Es necesario que trascienda o que generen debate? Dudo muchísimo que eso que llaman columnas mías tenga algún éxito, pero yo no estoy en las redes, así que todo esto que se me escapa. Lo de Casillas no, lo de Casillas sí lo he seguido un poco. Pero o sea, la cuestión esta de lo que la gente dice en Twitter, yo he entrado a veces, y en cierta forma espanta, también depende de lo que sigas, pero bueno, es la pulsión de eso que antes se llamaba opinión pública, que es falso tanto lo de la opinión como lo de público. A veces tienes una mínima repercusión quizá en algo, pero eso suele ocurrir cuando o bien aportas elementos informativos, es lo que decíamos de Raúl del Pozo, cuando aquí haya un hecho que aporto, o bien cuando te sitúas absolutamente contracorriente y entonces hasta tu madre te llama y te dice si te has vuelto loco. Y dices, no, pues es que yo pensaba esto. Bueno, pero no más allá. ¿Vosotros qué opináis? Hablabas de si uno es consciente del éxito o no éxito. ¿De qué manera valoráis el éxito en Bueno, vuestros contenidos? yo sí que creo haber tenido eso que, bueno, a lo que tú te refieras como el éxito, a que tener muchos lectores, ¿no? O a que se comente alguna cosa que tú escribes, ¿no? Yo eso lo he sentido más cuando hacía piezas humorísticas, que por ejemplo ahora yo me considero una persona más de las que opinan de cuestiones sociales o políticas o culturales, ¿no? Porque he cambiado de tono al escribir, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, escribía columnas humorísticas, sí que notaba que tenía muchos seguidores. Y no era un momento de que yo estuviera en Internet ni tuviera mucha conciencia, de quién me leía. Pero sí que creo que en aquel momento yo sentía que tenía muchas, tal vez porque eran los meses veraniegos, etcétera, y sí que sentía que tenía lectores y que, no sé. Te lo aseguro. Yo no puedo leer al señor Muñoz Molina sin imaginármelo con un fumigador a la espalda. Es verdad. Es culpa tuya. Sí, tal vez por eso lo dejé. ¿Creéis que entonces no es lo mismo tener muchos lectores que ser influyente? No, esto seguro. Esto seguro que no es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y qué más? Entonces es porque la gente que toma decisiones son pocas, ¿no? Siempre, en cualquier sociedad. Entonces la gracia, nosotros hemos vendido el cuento un poco, y así hemos sobrevivido hasta llegar a una jubilación rosa, espero, con la idea de que daba igual el número de clics, ¿no? Por así decirlo, que tuviéramos, por decirlo en términos digitales, pero que nosotros efectivamente influíamos sobre la gente que realmente tomaba decisiones, ¿no? Bueno, es agradable.
¿Qué opinas, Bueno, Rosa? si hablamos de influencia y credibilidad, pongamos influencia y o credibilidad, aquí tendría que estar Jorge Javier Vázquez, objetivamente, porque posiblemente en ciertas cosas muchísima más influencia que No cualquiera sé, de nosotros. yo me he entretenido buscando listas de periodistas influyentes de España. Antes de venir. Ha sido muy divertido, porque estaba Iker Jiménez y Kiko Hernández en las listas y se repetían en varias listas. Sí, evidentemente Kiko Hernández tiene más información que J. Edgar Hoover, en España por lo menos. Sí, y probablemente tiene influencia en un determinado sector. Y el caso de Jorge Javier Vázquez, evidentemente también. Pues yo Y parece que Iker Jiménez también. Yo pensaba que estaba introduciendo un más allá y no sé quiénes son estas dos personas ¿Ves? de las que habla. Más allá. Son Tiene youtubers. algo que ver- Hay tiene un más allá tiene del algo más que ver con allá. eso. Iker Casillas, sí. Hasta ahí llegamos. Pero, ¿qué es Casillas Jiménez o algo? Enrique, aprovechando una pregunta de una persona que nos llega a través de Twitter, nos dice si no vas a estar nunca en las redes sociales y si no crees que es una forma de darle la espalda a un modelo de comunicación que está muy presente. No. A ver, para empezar, yo no le doy la espalda en absoluto. Yo he entrado en Twitter y pues, tengo una cuenta y tengo una cuenta en Facebook, porque son cosas útiles. A veces para conectar con alguien utilizas Facebook o para ver qué ocurre en ciertas situaciones, pues entras en Twitter. Yo es que no sé qué haría yo en las redes sociales. Nunca se me ha ocurrido algo brillante en 140 caracteres. Pero no crees Ni en 1600, pero bueno, en 140 seguro que no. ¿Crees que es una buena forma de acceder a información relevante, a fuentes que de otra manera son difíciles de alcanzar? No, puede ser útil porque te abrevia, acorta trámites. Y hay veces en que puede ser útil, pero sí he de decir la verdad. Creo que las redes sociales son perfectamente prescindibles. ¿Estáis todos de acuerdo? Bueno, según declaraciones de algunos directores de periódico, no. Y, o sea, realmente... Acabas de descalificar. Exactamente. Bueno, yo sí que creo que quienes mandan los periódicos le dan mucha importancia a las redes sociales. Y no sé si aciertan siempre dándole esa importancia a las redes sociales. ¿Has Porque visto a el veces, descenso de ventas, claro, de todo, porque, de interés de la prensa? ese éxito del que tú hablabas a veces está en la lista de los más leídos, los más buscados, o sea, los periódicos han entrado también en esa... y no siempre se corresponde con con un tipo de lector que a ti te interese, porque también tú te alimentas del tipo de lector que tienes, ¿no? No siempre se corresponde ni con lo más interesante, ni con lo más importante del medio, ni con la información más importante que se ha publicado en el día, ¿no? Pero sí que es cierto que los directores de periódico, los que mandan los periódicos, sí que tienen en cuenta eso, igual que lo tienen en cuenta en las radios, en las televisiones, etcétera. Entonces, esto me hace pensar en hace unos pocos días he estado viendo un documental interesantísimo sobre este millonario americano sobre el que han planeado 3 asesinatos durante 3 décadas y ahora él mismo se dirigió a un director de documental y le pidió que le hiciera un documental y ha caído en su propia trampa porque los investigadores del documental han conseguido encontrar pruebas contra él y finalmente han reabierto el caso, ¿no? Pero el caso es que eso es realidad, se supone, es periodismo. Sin embargo, para conseguir más audiencia, es un buenísimo documental de la HBO, pero para conseguir más audiencia, de alguna manera han ficcionado el documental y eso ha sido la forma de editar. ¿Cómo han conseguido más audiencia? Editando ese documental para que el espectador no solamente quiera enterarse de algo, sino que tenga un suspense, como si estuviera leyendo una novela de género, ¿no? Y entonces dejaron, en los últimos 30 segundos del documental, dejaron este momento en el que este millonario se va al servicio
con el micrófono todavía puesto y con el micrófono todavía puesto dice sí, los maté a todos, porque él estaba murmurando las propias contestaciones de la entrevista, ¿no? Entonces, este asunto ha creado un debate que ha aparecido estos días en el New York Times, en el Washington Post, sobre bueno, esa realidad editada a la que obligan, o sea, HBO, que genera una ficción buenísima, genera unos documentales buenísimos, pero todo el mundo tiene la presión de que cada vez se vean más las cosas, de que se vean más o se lean más que el vecino que tienes al lado, que el otro periódico, que eso ha existido siempre, pero ya es verdad que hay una presión muy grande porque las cosas se vean mucho y se lean mucho, y entonces yo claro que importa. Y de hecho los periódicos tienen listas de más vistos, más... Pero a ver, estamos redescubriendo el Sun, estamos redescubriendo la prensa sensacionalista. O sea, ya, que hay botones que aprietas y crean efectos. Desde que existe la prensa se sabe. Lo que pasa es que ahora existe una cierta fascinación con esto. Sí, sacas cualquier atrocidad de Britney Spears tropieza con Lady Gaga y se pegan y no sé qué, y entonces una enseña una teta y todo el mundo clica ahí. Eso es la prensa sensacionalista de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se llama, pues, bueno, medios digitales con gran repercusión y muchos clics y no sé qué. A mí me parece... Pero sí pero que hay como una infección. Todo eso. Sí. Has utilizado una palabra exacta, precisa. Pero el uso de las redes es beneficioso. Quiero decir, yo preferiría la vía Pynchon, la vía Salinger, la de meterme en mi casa y no ver a nadie. Es decir, pero Twitter, por ejemplo, es un medio de promoción. Por supuesto. Decir, yo, por ejemplo, soy una columnista de provincias, en el sentido de que las columnas diarias las escribo en los periódicos de Vocento. Por tanto, si yo no las pusiera en Twitter, en Madrid no se leerían. Es decir, la gente, mis lectores de Madrid o mis seguidores en Twitter de Madrid no las podrían leer. Es decir, que lo hago, sin duda, como medio de promoción. No, claro, pero... Y compartir el artículo es un medio de promoción, y en ese sentido sí que sirve Twitter. No, pero yo hablaba de la influencia que tiene para el que dirige un periódico el que las cosas se vean más o menos, ¿no? En este sentido, Arcadio, tú, por ejemplo, pides permiso, o sea, te tienen que pedir permiso para seguirte en Twitter y pagar. Es un modelo diferente. No, permiso no. Tienen que pagar solo. O sea, vas a lo importante directamente. Permiso no, es automático. Yo no discrimino mientras paguen. No. Me alegra que me haga esa pregunta, porque efectivamente yo creo que todo este asunto de las redes sociales topa siempre con el asunto fundamental, que es el dinero, ¿no? Porque lo de las redes sociales, eso que llamamos las redes sociales, o llaman, es una cosa fundamentalmente gratuita, o sea, en el sentido completo de la palabra, ¿no? Yo no sé, Rosa ahora dice que ella pone sus columnas en Twitter para que las lean en Madrid. Bueno, no sé si tu periódico está encantado con eso y tal. Nadie me ha dicho nada de momento. Ya, pero bueno, quiere decir que eso está bien, ¿no? Bueno, tú las pones allí porque, claro, te gusta así presumir en Madrid y tal, ¿no? Pero claro, eso vale un dinero, ¿no? Eso vale un dinero. Opinar, pues no vale nada, ¿no? Entonces, las redes sociales están hechas de gentes, pues, que opinan, como es natural, ¿no? Es como si nosotros fuéramos al bar y entonces viéramos a ver qué han dicho hoy del artículo tal, o qué han dicho hoy del titular. Ya está, no tiene mayor importancia, no tiene mayor. Yo en eso estoy con Enrique, creo que no hay que sobrevalorar. Esto naturalmente se ha multiplicado exponencialmente por cuestiones tecnológicas, pero quiero decir, en esencia obedece a un fenómeno que es viejísimo, que es el comentario. O sea, cuando incluso, no sé, por el propio... A ver, el 95% de las redes sociales, de la conversación en las redes sociales, 95 digo por decir una tontería, ¿no? Pero una tontería mayoritaria, se basan en asuntos que los periódicos propiciamos, ¿no? Es decir, que personas... Que no te he oído, que los periódicos... Propiciamos. Es decir, la conversación en las redes sociales es una conversación que tiene... No es una conversación que surja de ellas mismas, de una manera autónoma, por así decirlo. Surge de contenidos que nosotros damos gratuitamente, los editores y Rosa Belmonte, ¿no? Es decir, que ponen ahí sus cosas para que
pues la gente se distraiga. Bueno, a mí me parece muy bien que la gente se distraiga, siempre que pague, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante porque las redes sociales, ni aunque fuera pagando un 0,0001 euro, es decir, por palabra o por intervención, se sostendrían si no fuera por lo gratuito. ¿Qué ha pasado con el periodismo seriamente considerado? Nosotros hemos confundido una cosa gravísima, ¿no? O sea, nosotros nos creíamos, nuestra vanidad inconmensurable, que las personas que leían los periódicos, ¿no? Es verdad que hacíamos bromas diciendo, no, la gente solamente lee los titulares de los periódicos. No era una broma. Es que era lo verdadero. Los periódicos, la gente los leía, pasaba las páginas, etc. Y luego tenía esa cosa de la amenidad, que también hemos despreciado brutalmente los periodistas, ¿no? O sea, lo más importante de los periódicos era la amenidad. Era el crucigrama, el chiste, la distribución, una cosa muy importante, que era la distribución del día, ¿no? O sea, yo tengo que saber esto porque va a 4 columnas, y tengo que saber menos esto porque va a 3 y tal. Todo esto era muy importante. Y luego las columnas, pues estaban gente que efectivamente pues, tenía que escribir columnas, porque había personas que las apreciaban y podían tener una cierta influencia sobre los asuntos de la actualidad. Pero realmente hemos sido en esto completamente ingenuos. O sea, la amenidad se ha desgajado. La amenidad y la materia prima, la unidad mínima del periodismo, que es el titular, se ha desgajado en nuestros periódicos, funcionan gratuitamente, la gente se distrae ahora no con los periódicos, sino con las chorradas que se dicen unos a otros, porque Twitter es una inmensa red de chistes, muy graciosos algunos, Sí, son muy graciosos, algunos, sí. pero muy graciosos, y muy llenos. Por ejemplo, Twitter ha destruido toda la literatura de la ocurrencia, ¿no? La literatura de la ocurrencia se ha acabado. O sea, yo no quiero citar aquí a mis contemporáneos, pero hay una serie de gente que deberían acabar ya porque en fin, pues su tiempo pasó. O sea, porque tú ves en Twitter, además en Twitter hay una cosa extraordinaria. De pequeño yo me planteaba siempre, coño, pero ¿quién será el autor del chiste? Tal y cual. Te decías, pero joder, ¿cómo? No sé, se muere el Papa y a los 5 minutos ya hay un chiste en los bares sobre el Papa. Ahora, ¿sabes? Que un tío que se llama Mustafa, ¿no? O sea, es el autor del chiste sobre el Papa que tendrá una traducción absolutamente... Sabemos que es el difusor de ese chiste. No, porque puedes llegar a ver Mustafa originario, ¿no? O sea, el Mustafa Sí, originario. pero igual lo he escuchado en un bar. Bueno, al final cierto, todo acaba en los bares. Cierto, pero efectivamente el primero que ha hecho la replicación universal ha sido Mustafa. Y esto es muy divertido, pero claro, tiene poco que ver con el periodismo, que por suerte pues vuelve a ser un oficio modesto, elitista, de poca gente, ¿no? Es verdad, tenemos que cobrar menos, ¿no? Eso es una cosa básica, porque no podemos aprovecharnos de tal, y ya está. Si antes afirmabais que creíais que las columnas de opinión no generan demasiada influencia, ¿por qué creéis, nos pregunta Darío, que los poderes políticos y económicos se esfuerzan tanto en presionar a los periodistas? Si pasáramos de la influencia a esa otra parte que dice credibilidad, quizá esta cuestión tendría respuesta. Por alguna razón que nunca me he explicado, tendemos a dar por supuesto que los políticos son inteligentes. Igual que un cirujano pues, puede no ser inteligente y ser un excelente cirujano. Hay gente que tiene credibilidad. Si la merece o no, eso sería material para discutir durante mucho tiempo. Pero hay gente que tiene credibilidad y hay gente que influye en esos pocos que mandan. Esto lo decía Arcadi. Gente que sugiere ideas a los que mandan. Ahí sí puede haber influencia. En cuanto pues, a lo que llamábamos jauría, pero bueno, es jauría cuando está más o menos irritada, es rebaño cuando no lo está, lo que somos la gente, el colectivo. La influencia es negligible, no hay interés ahí. Pero sí puedes influir a gente que realmente puede influir en la sociedad, son muchos y no son solo políticos. Bueno, pues esa gente que tiene credibilidad porque
se supone que tiene una forma de pensar determinada, no es especialmente venal, no se la puede comprar cada semana, como mucho, cada semestre, como mucho. Pues bueno, ahí sí puede haber influencia por la credibilidad, por el interés de una opinión expresada.